Rápidamente, para que me conozcan, soy Edwin Jonathan Escobedo Cárdenas, ¿no? Soy actualmente magíster en Computer Science y también ya he finalizado mi doctorado, pero por el momento me considero magíster. Bueno, soy investigador en inteligencia artificial, con muchos conocimientos en ciencia de datos, conocimientos en lo que es modelos de deep learning aplicados, ¿no? Y bueno, aquí tienen mi contacto sobre si necesitan alguna consulta o para, no sé, algo relacionado con esta área que es muy bonita, muy interesante, pueden comunicarse conmigo. Aquí tienen mis redes sociales. Bueno, entonces, el día de hoy les voy a presentar un proyecto que se realizó como parte de mi doctorado en la Universidad Federal de Ouro Preto, en Brasil. Bueno, el título está en inglés, voy a traducirlo al español para que se entienda mejor. Es el uso de mapas de textura para codificar información espaciotemporal en video, ¿no? Y la aplicación que se realizó de estos mapas de textura para el reconocimiento de lengua de señas. Bueno, voy a comenzar rápidamente dando una breve introducción para poder entrar en contexto de qué es lo que ocurre y por qué se utilizaron mapas de textura. Ok, les comento rápidamente. Inicialmente tenemos un video de una acción, ¿no? Todos sabemos que un video está compuesto por lo que se llaman frames o fotogramas en español, ¿no? Y estos frames tienen una secuencia ordenada, como podemos visualizar aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si nosotros fragmentamos el video, podemos obtener una secuencia, así como estamos visualizando aquí, de un frame, ¿no? Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, 5, hasta un frame n, ¿no? Donde se va a realizar una serie de acciones, una actividad, o vamos a visualizar una escena en general, ¿no? Esa es la estructura a grandes rasgos de lo que es un video. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? En este ejemplo estamos visualizando lo que viene a ser un video de una acción, específicamente una persona o un sujeto corriendo, ¿no? Está practicando atletismo, entonces, bueno, está corriendo. Y podemos visualizar que en cada frame ocurren una serie de cambios, cambios en posiciones tanto de su cuerpo y cambios que se podrían decir espaciales, cambios de movimiento de esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros comenzamos a hacer seguimiento de una parte específica del cuerpo de esta persona, imaginemos el brazo, los brazos, vamos a visualizar que conforme se va cambiando de frame o de fotograma en esta secuencia de video, vamos a visualizar lo siguiente, que hay un cambio de posición, hay un cambio en posición. Si nosotros lo visualizamos en un cubo en 3 dimensiones, aquí observamos, ¿no?, la posición inicial y aquí observamos una posición final del cuerpo de esta persona. Pero, ¿qué sucede? Si observamos aquí, hay una trayectoria, hay un movimiento, desde la posición donde comenzó hasta la posición final, ¿no?, hasta donde llegó este sujeto. Tenemos un movimiento, tenemos una trayectoria, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Actualmente, o muchos trabajos en la literatura utilizan lo que son modelos basados en Deep Learning, sobre todo, que fue donde trabajé más, en modelos de Deep Learning. Utilicé más algoritmos o técnicas basadas en aprendizaje profundo. Y muchos en la literatura lo que hacen es trabajar o analizar videos a través de unas arquitecturas especiales, las famosas 3DCNN, ¿no?, las redes convolucionales volumétricas, que buscan hacer o realizar esto, ¿no?, la extracción de información, tanto información de movimiento, información, ¿no?, temporal se podría decir, como información espacial, disculpen, información espacial, que viene a ser cómo van realizándose los cambios en el cuerpo de la persona. ¿Ok? Existen estos modelos, solamente que durante el trabajo de doctorado, nosotros se enfocó también a analizar videos. Netamente mi investigación se enfocó en el análisis de videos, pero en el área de reconocimiento de lengua de señas. Entonces, para entrar en contexto, en la lengua de señas, nosotros tenemos diferentes tipos o diferentes niveles. Tenemos señas que son estáticas, por ejemplo, el abecedario. Bueno, casi todas las letras del abecedario en una lengua de señas son estáticas, ¿no?, a excepción de, bueno, dependiendo del país. En el caso de Brasil, donde estudié, habían señas que sí, que no eran estáticas. Pero bueno, en las estáticas ocurre que no hay un movimiento de las manos,
Solamente nos enfocamos en la configuración. Pero también ahora tenemos un nivel un poco más superior, donde ya hablamos del movimiento de la mano. Entonces, el significado semántico de una seña se va a definir por tres parámetros principales, o parámetros primarios. Lo que es la configuración de la mano, lo que va a ser el movimiento de estas manos o de los brazos en general, y lo que va a ser la localización, dónde o en qué parte con relación al cuerpo va a ocurrir el movimiento. Entonces ya tenemos tres tipos de informaciones que necesitamos codificar. Ahora, como les expliqué, aquí nosotros tenemos información volumétrica y hay unos modelos basados en redes, ¿no?, volumétricas, las famosas 3DCNN, que también se llegan a combinar con otro tipo de redes, las RNN. Bueno, en la literatura, en el área, en el campo donde investigué, más eran utilizadas las famosas VLSTM. Bueno, actualmente también hay otro tipo de propuestas. Pero ¿qué sucedía? Sucede que nosotros con esta información tenemos que codificar mucha información y ocurre otro punto. Dentro de lo que es la lengua de señas, hay información, como le diríamos, granulada, información a mayor detalle. No es lo mismo distinguir una persona corriendo que una persona caminando, que distinguir una seña donde una persona solamente cambia lo que es la configuración de la mano. Aquí, por ejemplo, está con 4 dedos la persona, pero puede ser que otra seña sea igual en movimiento, igual en el área donde se está realizando este movimiento, pero lo único que cambia es que la mano ya no son 4 dedos arriba, sino son 3. Entonces, ya hay un mayor detalle, tenemos que diferenciar esto. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando se analizaba o se trabajaba con redes tipo volumétricas, las 3DCNN, sí, daban muy buenos resultados. Se extraía muy buena información de movimiento, muy buena información de posición, pero ocurría un problema. La complejidad de la red y del entrenamiento incrementaba, realmente se incrementaba. Se encontró, por ejemplo, que aplicándolo a tiempo real, debido a se generaba una serie de retrasos al comenzar a aplicarlo. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue un replanteamiento. Podemos ver la forma de cómo codificar estas informaciones, tanto de movimiento como de localización, de alguna forma alternativa que nos ayude a hacer lo mismo, ¿no?, a extraer a partir de un video lo que es la información de movimiento, de localización y de configuración de la mano. Y bueno, comenzamos a investigar, se comenzó a investigar y se llegó bueno, a la siguiente propuesta. Bueno, este es un modelo inicial que se fue realizando ya más o menos a la mitad de mi doctorado. Luego se fue refinando conforme pasó el tiempo hasta finalizar. Pero bueno, la idea en sí, o el núcleo de la idea es la misma. Se encontró que podríamos aplicar lo que son mapas de textura específicamente en lo que es lengua de señas. Para entrar en contexto, les voy a explicar. Un mapa de textura viene a ser una imagen donde se codifica un tipo de información que nosotros queremos. No sé si a los que ya han visto algún artículo o a los que trabajan en el área, por ejemplo, pueden visualizar que sonido, una información de sonido, podemos codificarlo a través de un mapa de colores, ¿no?, una imagen RGB, se puede codificar sonido de la voz o de algún instrumento, se puede. Entonces, va a suceder lo mismo con lo que es el movimiento en este caso, de las manos o del cuerpo de un signatario, cuando está hablando en la lengua de señas. Bueno, para contextualizar, ¿qué ocurría? Muy aparte de que ya entrenar una 3NN era ya un poco más compleja, ya era algo más compleja, ¿qué ocurría? Ocurría que nosotros trabajamos con información multimodal. Se utilizó un sensor, bueno, un dispositivo Kinect para extraer información. Por lo tanto, no solamente teníamos información de lo que es imagen RGB, teníamos información de lo que era información de profundidad, un mapa de 3 dimensiones, ¿no?, un mapa, ¿no?, de localización, mejor dicho. Y aparte, el toolkit o el SDK del Kinect nos permitía también obtener las coordenadas de las articulaciones del cuerpo. Entonces teníamos 3 tipos de datos de entrada. Y si nosotros, bueno, inicialmente se intentó trabajar con lo que son estas redes volumétricas, las 3DCNN,
solo que incluso se experimentó con las optimizadas, pero igual el tiempo de entrenamiento era demasiado y había que hacer muchos ajustes. Entonces, y para el tiempo en el cual yo trabajaba, ¿qué ocurría? Que todavía no teníamos este fácil acceso a servidores con alto nivel de GPU. Entonces, por allí iba eh, buscar alternativas. Y fue eso fue lo que se logró. Buscamos alternativas de cómo extraer información esencial de un video. Y por lo tanto encontramos dos métodos que eran muy buenos y se demostró a través experimentalmente que realmente servían aplicándolos en esta área de reconocimiento de señas. ¿Cuál fue el método? Bueno, inicialmente les voy a explicar. Un método se utilizó para codificar toda la información de movimiento y de localización de las manos de un signatario. Se trabajó en base ya a un trabajo original presentado por Hook et al., un trabajo del 2016, donde el autor lo que hacía era segmentar o dividir el cuerpo de una persona en tres regiones. Una región izquierda, aquí podemos ver de color azul, una región roja y una región central. Solo que al momento que se analizaba, al momento que se comenzó a analizar esta propuesta, se encontró que hacer este tipo de separación a veces generaba una cierta confusión. Y sería mucho mejor o más ideal, mejor hacer una separación no en tres regiones, sino en 5 regiones, donde cada parte del cuerpo se trate con una codificación diferente. ¿No? Solamente para abreviar, tenemos lo que es la información de del brazo izquierdo, del brazo derecho, la pierna izquierda, la pierna derecha. Entonces generamos en nuestro como aporte, o como mejora al trabajo original, de un K igual a 3, que eran 3 grupos, 3 agrupaciones de las articulaciones del cuerpo, se pasó a hacer una agrupación de todas las articulaciones, pero para un K igual a 5. Este K igual a 5 nos dio mejores resultados cuando se aplicó en una base de datos de reconocimiento de acciones. Codificó mucho mejor, ¿no? En un porcentaje mejor el trabajo original, y por lo tanto se decidió trabajar a partir de ese punto con la propuesta desarrollada, ¿no? Con la mejora. ¿Cómo quedan codificadas las imágenes? Como les dije en un inicio, para recapitular, trabajamos con posiciones del cuerpo, las articulaciones, con mapa de profundidad y con lo que vendría a ser la clásica o el clásico video en RGB, formato RGB, o video de colores. Ahora, ¿qué sucedió? Ok, teníamos la información del esqueleto, los joints, y estos joints se codificaron a través del primer método para codificar esqueleto, y obtuvimos 3 imágenes, 3 perspectivas de lo que era, de lo que era el movimiento de la seña. Miren, observen, aquí tenemos una perspectiva en XY de cómo se está generando todo el movimiento. Una perspectiva de XZ, que ven, ¿no? Una perspectiva de XZ, que es como si nos estuvieran filmando o visualizando del techo, ¿no? Del techo hacia abajo. Luego una perspectiva lateral, YZ, donde ya se visualiza desde un costado cómo es el movimiento. Entonces, se consiguió primero codificar lo que era la información del esqueleto en 3 imágenes. Independiente del tamaño de un video, de una seña, se codificó en 3 imágenes. ¿Cuál fue la ventaja de una imagen? Bueno, si nos vamos a la base de una CNN, la base de las CNNs, ¿cuál es? Nos dice que se extrae información que, a diferencia de las ANN, permiten extraer información espacial, ¿no? De localización. A diferencia de unas ANN, bueno, se demostró en la base de MNIS, solamente para recapitular, ¿no? Cómo la CNN mejoraba el reconocimiento con menor error. Entonces aquí sucedió lo mismo. Debido a que teníamos una imagen en 2 dimensiones, incluso 3, realmente 3, que nos daban, por ejemplo, esta es el área exacta donde se está realizando el movimiento de la mano, ¿no? Como son señas, es el movimiento de la mano o del brazo. Podemos visualizar el movimiento del brazo y cómo se está realizando este movimiento desde 3 perspectivas diferentes. Nos ayudó bastante al momento de ser entrenado. Se pudo hacer esta primera codificación. Luego viene una codificación para datos RGBD, ¿no? Los datos de color y los datos de profundidad. Aquí aplicamos otro método, se fue investigando en el estado del arte, encontramos un método muy interesante que permitía
que mejoraba bastante a lo que era el Optical Flow. Para los que ya han estudiado Optical Flow, el método de flujo óptico, es un método que también nos permite encontrar o extraer mapas, ¿no?, de movimiento de un video, en un video o en una escena. Solo que la desventaja del Optical Flow es que es muy lento. Para tiempo real realmente es un poco inviable. Incluso hay mejoras, pero a pesar de eso, todavía Optical Flow es lento, ¿no?, para ser llevado a lo que es tiempo real. Entonces se encontró un trabajo que presentaba muy buenos resultados comparados con Optical Flow y cuyo tiempo de procesamiento o de ejecución era demasiado rápido. Estas imágenes se generaban muy, pero muy rápido y no afectaban la performance del modelo que se quería desarrollar. Entonces, bueno, el modelo fue original, es propuesto por Fernando et al. En el 2017. Ya no es un modelo realmente nuevo. Para la época, cuando trabajé con este método, sí, era nuevo, más o menos 17, 18, todavía tenía un año y medio, no había muchos artículos que estaban trabajando con lo que son imágenes dinámicas basadas en un concepto que es rank pooling, ¿no? Solamente para abreviar, solamente para explicar y no entrar mucho en contexto porque tiene una base matemática un poquito compleja. Lo que hacía es decirnos que el planteamiento era el siguiente. Se dice que en un video, cada frame aporta un cierto conjunto de características, ¿no?, para mapear una escena o un video en general, ¿no?, lo que ocurre dentro del video, lo cual es correcto. Eso es lo que hacen las 3NN. Solo que, ¿qué sucedería si nosotros extraemos de una forma rápida esas características que se aportan por cada frame y los codificamos, ¿no? Esa era su base. Y luego ya se aplicaba un método, ¿no?, un kernel. Bueno, la base también era un kernel en base a SVM. Era un planteamiento tipo kernel SVM, en el cual se podría aplicar y realizar lo que es una codificación rápida y eficiente de un video en una única imagen, ¿no? Entonces, bueno, les invito a buscar el paper original. Es muy interesante cómo lo plantean, cómo lo presentan, y los resultados que mostraban eran muy buenos, ¿no? Aquí, a continuación, les muestro dos imágenes. Esta es la primera imagen de cómo quedaba el mapeo de lo que era una seña, pero para el video de profundidad. Este es el video de profundidad. Los datos, ¿no?, o una malla, la malla, podríamos asociarlo con la malla o los puntos en 3 dimensiones. Y luego aquí tenemos lo que es el video de color, cómo se está mapeando el movimiento. Si pueden observar, se consigue mapear lo que es completamente el movimiento y parte de la configuración de la mano. Hasta aquí, a través de mapas de textura, se consiguió reducir el tiempo de entrenamiento de lo que vienen a ser 2 videos de una seña, un video en RGB, un video en profundidad, y lo que son puntos, se consiguieron codificar a través de 3 únicas imágenes. Esta imagen, una imagen para un video, otra imagen, ¿no?, para otro video, y esta primera imagen, ¿no?, que es para el esqueleto. Bueno, en este caso serían 5 imágenes. Simplificamos lo que son 2 videos y posiciones del esqueleto en 5 imágenes. Esa fue nuestra simplificación. Ahora, a este nivel, conforme se iba trabajando, se descubrió que a pesar de que extraíamos muy buena información de espacio temporal, tanto de configuración de la mano, tanto de configuración y pose de la mano como de movimiento o localización de la seña, sucedía algo particular. Todavía había mucha confusión entre señas, había mucha confusión. Y eso se detectó a continuación, aquí. Incluso cuando se leyó el artículo, cuando leí el artículo original, sí, realmente para movimientos o acciones que no son granuladas, en español, podemos decirlo, acciones bien diferenciadas, estas imágenes dinámicas funcionaban muy bien, perfecto. Solo que nos faltaba detalle, faltaba introducir detalle. Entonces, una vez que generamos estas imágenes, se aplicó, bueno, un tercer análisis, un análisis muy rápido y también muy eficiente, que nos dio muy buenos resultados. No fue una propuesta compleja realmente, pero que fue muy efectiva. Se analizó la trayectoria de la mano y se extrajeron frames representativos, pero únicamente para extraer la configuración de la mano. Una configuración más detallada.
Y bueno, aquí de una forma rápida les explico en qué consistió el método. El método simplemente consistió en analizar la trayectoria de las manos y en analizar cuál era o en qué parte este movimiento de las manos presentaba un bajo desenfoque, ¿no? Un bajo desenfoque. Significaba que el bajo desenfoque que ocurría en alguna parte de la trayectoria nos decía que allí hay un frame con buena calidad y un frame de donde sí podemos extraer lo que es, ¿no? O un frame que sí podemos extraerlo del video y podemos visualizar fácilmente cómo se está o cuál es la configuración de nuestra mano. Entonces, lo que se hizo fue hacer el análisis de la trayectoria, buscar aquellas regiones donde no hay mucho desenfoque, un grado de desenfoque no muy elevado. Aquí, por ejemplo, si observamos esta parte de la trayectoria, este análisis, si ustedes observan esta parte, estos cuadrantes rojos, hay mucho desenfoque y se pierde lo que es el mapeo o la configuración de la mano. Mientras que en otras partes u otros segmentos de la trayectoria ya teníamos un menor desenfoque. Bueno, y esto iba relacionado con lo que era la desviación estándar también, ¿no? Y aquí podíamos apreciar fácilmente cómo quedaba la configuración de la mano. Entonces, se extrajo lo que es este frame, ¿no? Uno de estos dos frames. Ya, la forma de cómo escogemos fue el que tiene el menor grado de desenfoque, ¿no? El que está mejor ajustado. Ok, se extrajo y aquí tenemos algunos resultados de cómo iban quedando, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de señas, quedaba de esta forma, tanto para el video de profundidad como para el video de color. Teníamos a través de este método, que realmente era rápido y simple, se fue extrayendo lo que es una información más detallada de la mano. Entonces, con estas informaciones, ya se pasó a hacer una propuesta de modelos, ¿no? 3DCNN, disculpen, de modelos de Deep Learning para aplicar el reconocimiento. Aquí está nuestra primera propuesta que se realizó en ese entonces. Se propusieron dos redes neuronales. La primera era una tree stream, ¿no? De 3 flujos, una red de tres flujos. Cada flujo fue independiente. La primera fue netamente para entrenarla con lo que es la información del esqueleto. Bueno, en este caso ya no es esqueleto en sí, son las imágenes de textura que fueron ingresando cada una en su propio flujo, se fueron entrenando. El entrenamiento no fue con compartición de parámetros, se decidió, bueno, se hizo realmente el experimento con compartición de parámetros, pero no daba los resultados que se deseados. Entonces los dejamos de forma independiente, aplicando lo que era ya una capa de concatenación al final, una capa. También se exploraron algunas alternativas para hacer este tipo de fusión de datos o combinación de mapas de características, donde al final se obtuvieron los mejores resultados, bueno, en este entonces, con lo que era una fusión por convolución, ¿no? Se concatenaban los mapas de características, se aplicaban una convolución adicional junto con un pooling, y ya luego teníamos las full connect, ¿no? Ok, entonces esa fue nuestra primera red, una tree stream para el esqueleto. Luego tuvimos otra red, una two stream, ¿no? Tuvimos para entrenar lo que era, ¿cómo se dice? La información de la mano, tanto eh, la mano de color como la mano de profundidad, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco así de esta forma. Y bueno, en realidad trabajamos con 3 redes. Esta primera red, esta otra red aquí, la que está atrás, no se puede visualizar. Una red recibió lo que era la información de profundidad y otra red recibió lo que era la información de color. Tuvimos 3 redes. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? La ventaja fue que ya el simplificar la información de una seña a través de imágenes dinámicas o mapas de textura, como quieran llamarlos, nos permitió explorar más modelos o más arquitecturas de Deep Learning de una forma rápida. Si hubiésemos trabajado con arquitecturas basadas en 3DCNN, hubiese sido muy costoso y hubiese demandado mayor tiempo explorar otro tipo de arquitecturas. Entonces, netamente se pudo simplificar lo que es una seña, codificar a través del mapa de textura, y luego se pudo explorar una mayor gama de lo que son arquitecturas diferentes. Pudimos explorar más arquitecturas. Entonces, esa fue una gran ventaja de hacer esa simplificación.
Ahora, bueno, también hay otras cosas que también, unas críticas que salieron al artículo de imágenes dinámicas, que era que perdían un poco, ocultaban información. Esta sí, bueno, a ver, voy a entrar. A ver, aquí. Las imágenes dinámicas perdían un poco de información en los frames medios, si nosotros observamos un video, para entrar en contexto, a ver, aquí. Si nosotros observamos en un video, una crítica que era a las imágenes dinámicas era que en frames intermedios como que las características representativas se ocultaban o se solapaban. Pero, ¿qué ocurría con nosotros? Debido a que, otro punto importante, en la lengua de señas, una señal tiene una duración máxima de 2 segundos, de 2 a 3 segundos como máximo. Por lo tanto, este solapamiento de las características no se daba mucho realmente, no ocurría demasiado, debido a que nuestro video no tenía una gran cantidad de frames, y es netamente por las muestras, ¿no? Por el tamaño de una señal. Entonces no nos presentaba esta desventaja, o si se presentaba era mínima, ocultaba mínimas características. Y eso fue un gran, como se dice, bueno, como se dice en portugués, fue un gran logro, ¿no? Que se encontró, fue algo muy, muy bueno. No tuvimos la desventaja cuando se aplicaban con videos de mayor duración. Ahora, luego de tener este primer planteamiento, ¿no? 3 redes, se procedió a lo que es ya hacer experimentos. Para ello, en los experimentos, se tuvo lo siguiente, ¿no? Se trabajó con una base de datos que fue creada en el laboratorio de investigación donde estoy trabajando. Fue creada netamente como parte del proyecto. Una base de datos de Libras, en este caso Libras es la lengua brasileña de señas de la universidad, con 37 clases. Inicialmente tenemos actualmente 37 clases, ya se tienen como 86, solo que falta limpiar todos esos modelos. Pero para las clases que tenemos, las 37 clases, aquí está, por ejemplo, los resultados de la extracción de lo que era la configuración de la mano, para poder aportar esa información detallada o granulada a nuestros modelos CNN, tanto para profundidad como para lo que son, ¿no?, de color. Aquí tenemos las señas. Luego se trabajó con otra base, LSA64, también de lengua de señas, netamente, que es una base de 64 clases de señas argentinas. Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí los resultados de cómo fuimos obteniendo lo que son las configuraciones de mano, a través del método que utilizamos. Igualmente, para los que desean trabajar, también esta misma base ya proporciona lo que son las configuraciones de mano separadas, ¿no? En nuestro caso, en el caso cuando se trabajó con mi proyecto, no utilizamos. Decidimos extraer nuestras propias configuraciones. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Para empezar, bueno, como la base de datos Libras era una propuesta nuestra, todavía se aplicaron, estos son los primeros resultados que se realizaron. Se programó y se hizo una comparación, ¿no? Se hizo una comparación, ¿no? Aquí tenemos diferentes arquitecturas, bueno, diferentes esquemas experimentales. Como les dije, la gran ventaja fue que al simplificar los videos, pudimos hacer muchos experimentos. Aquí tenemos uno de los más importantes. Y al final, una later fusion, ¿no?, una capa de fusión tardía, con los 3 modelos NN que les mostré, nos presentaba los mejores resultados, ¿no? Para aquellos tiempos, bueno, para aquel tiempo, 85-25 y 87-02. Eran resultados muy buenos con la base de datos, debido a que la base de datos que se había realizado era una base de datos especial, desafiante, tenía señas demasiado similares en sí, que a pesar de todo, fueron resultados muy buenos para los experimentos iniciales que se realizaron. También los resultados en la LSA64 dataset, por ejemplo, lo que se vio fue cómo al hacer, ¿no?, una fusión entre lo que es el esqueleto y lo que es la información, ¿no?, del cuerpo, el mapa dinámico, la imagen dinámica, se obtuvo, ¿no?, un resultado superior a lo que era el estado del arte en aquella época. Se demostró que realmente sí, el método era viable. También, bueno, aparte se realizó análisis estadístico. También aparte se realizó lo que era un análisis estadístico, ¿no?, para ver y visualizar lo que eran los resultados. Bueno, entonces, para concluir,
Esta era mi propuesta que quería compartir con ustedes. Traté de no ahondar mucho en lo que son conceptos de Deep Learning, ya se han visto bastante. Asumo que se tiene un conocimiento previo, ¿no? Que ya se tiene un conocimiento de lo que eran los Deep Learning, de esas capas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta presentación.